Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, un día domingo más ante la presencia del Señor y muy gozosos de poder recibirles y darles la bienvenida junto a mi esposa, nuestra hermana Damaris Jofré. Este día domingo donde el Señor también nos permite dar inicio a nuestro devocional dominical, luego de haber tenido nuestra oración desde las 10 a las 10:30 de la mañana, luego de haber tenido también el día sábado, ayer, una reunión hermosa, un culto junto a todos nuestros hermanos en España, donde tuvimos participación. Y el día viernes también un estudio bíblico y en fin, tantos otros cultos donde hemos podido estar trabajando al Señor. Quiero que demos inicio inmediatamente a este devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo vamos a hacer leyendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Los Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Vamos a ponernos de pies y vamos a oír solemnemente la lectura de la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, en primer lugar quiero dar gracias al Señor por esta hermosa bendición y oportunidad que me concede de estar participando de este devocional. Y creo que cada uno de nosotros, porque en esta semana hemos estado viendo el amor del Señor en favor de nuestras vidas. He querido este día domingo dedicar tiempo de nuestro devocional y de nuestro estudio, de nuestra meditación de la palabra del Señor, dándole continuidad al libro de los Hechos. El Señor ha puesto en mí que podamos ojalá estudiar en algunos devocionales dominicales este libro tan importante que narra la historia de la iglesia primitiva. Y hace 2 domingos atrás, porque sería mi deseo ojalá hablar del libro de los Hechos en cada 2 domingos, de tal manera que tengamos un domingo estudiando el libro de los Hechos, otro domingo donde el Señor nos hable en cualquier parte de la palabra del Señor, y luego al siguiente domingo nuevamente estudiar el libro de los Hechos. ¿Y por qué? Porque este libro narra la historia de la iglesia apostólica, la historia de cómo Dios levantó la iglesia en medio de las distintas misiones evangelísticas. Y creo que acá en Pamplona nos haría muy bien como congregación inspirar nuestro actuar, aún en medio de esta contingencia, pero que nuestra misión, ¿verdad?, evangelística sea inspirada en la gran labor que desarrolló no solamente la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, sino que vamos a ver que desarrolló la tercera persona de la Trinidad. ¿Y quién es esta tercera persona de la Trinidad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros como cristianos creemos en la doctrina de la Trinidad y esta doctrina basa su fe en la persona de Dios, pero entendiendo que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este libro centra su
inicio, ¿verdad? El inicio, la narración, tal como lo comentamos hace algunos domingos atrás, que el escritor de este libro fue Lucas, el médico amado. Este libro de los Hechos pareciera ser un segundo tratado, tal como él mismo lo menciona a Teófilo, a la persona a quien es enviado este libro. Y Lucas señala en este segundo tratado, le da continuidad a los evangelios. Es así como, por ejemplo, en los versos que usted lee en el primer capítulo de los Hechos, puede ver la continuidad de lo que señala San Mateo, porque Mateo nos habla sobre la resurrección en su último capítulo, y aquí nos muestra a Jesucristo el resucitado. En el libro de San Marcos, muestra a San Marcos en sus últimos capítulos la ascensión del Señor, es decir, cuando el Señor es elevado a los cielos, y usted ve cómo el libro de los Hechos, aún en los versos que hemos leído, nos muestra con un poquito de mayor detalle el momento de la ascensión del Señor Jesucristo. También, si miramos el tercer evangelista, dijimos Mateo, Marcos, ahora nos toca Lucas. San Lucas nos habla en el último capítulo, sobre la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, aquí el autor nos habla sobre esta promesa que habría de ser cumplida, y el Señor aquí explica cuáles son las condiciones para recibir la promesa. Y por último, el cuarto evangelista, que es San Juan, nos habla sobre la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Y tal como hemos leído en estos versos, aquí también nos relata el libro de los Hechos, en su capítulo número 1, la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a comentar en el nombre del Señor, vamos a mirar estos versos. En primer lugar, lo que encontramos en estos versos que hemos leído, ¿verdad? En este conjunto de versos, es que en primer lugar, cuando el Señor ya estaba próximo a irse, a dejar a sus apóstoles, luego de haber sido levantado de la sepultura, el libro de los Hechos, desde el verso 1 al 5, y que estudiábamos hace 2 domingos atrás, nos dice que el Señor se apareció durante 40 días, con distintas pruebas indubitables a cada uno de estos miembros de la Iglesia Apostólica, a los apóstoles y a muchos discípulos, hombres y mujeres que acompañaban a los apóstoles del Señor. Y entre este grupo surge una necesidad de preguntarle al Señor antes que se vaya de qué pasaría con la restauración del reino de Israel, dado que ellos eran conocedores de que la palabra del Señor señalaba de que el reino de Israel, el reino de David, tendría que ser restaurado. Ellos, como hebreos, como judíos, estaban muy preocupados de este tema. Sin embargo, la palabra del Señor después, en el libro de los Hechos lo podemos ver, les enseñó que la gran restauración que Dios había prometido no era para levantar el reinado de David y hacer de Israel solamente el pueblo de Dios, sino más bien les enseñó en los capítulos posteriores, en este mismo libro de los Hechos, que Dios levantaría un nuevo pueblo. Alabado sea el nombre del Señor, porque en esta definición de un nuevo pueblo aparecemos nosotros, la Iglesia del Señor. ¿Y cuándo vemos esto? Cuando en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en este mismo libro, usted lo puede leer en el capítulo 15, la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo junto a Bernabé subieron a Jerusalén a dar explicaciones de qué estaba sucediendo con los gentiles que se iban convirtiendo al Señor. ¿Y por qué tuvieron que ir a explicar a Jerusalén? Porque en medio de la iglesia apostólica, esta primera iglesia, la iglesia del primer siglo, habiéndose convertido también algunos fariseos al cristianismo, ellos creían que los cristianos tenían que judaizarse. Entonces empezaron a decir que los gentiles que se convertían a Cristo el Señor tenían que necesariamente guardar la ley de Moisés. Y Pablo sostenía que eso era un error, por cuanto Cristo había muerto en la cruz para que la ley de Moisés, que era para el pueblo judío y que no salvaba a nadie, se mantuviera vigente como una palabra divina,
sin embargo entendiéramos que la gracia de Dios era la que sí salvaba al hombre y a la mujer. Pablo, con esta convicción, explica en Jerusalén esta situación. Entonces por allí hubo gran silencio. Los apóstoles callaron y en medio del silencio, luego de la explicación de Pablo, por allí aparece Jacobo o Santiago, el apóstol Santiago, un hombre muy erudito en la palabra del Señor. Y él entonces rompe el silencio y luego dice a todos los presentes: Simón, dice Pedro, ha contado cómo Dios visitó, porque recuerde que Pedro fue testigo de cómo Cornelio se había convertido al Evangelio. Cornelio había sido un centurión, un hombre gentil, que mandó a buscar a Pedro. Hace algunos domingos predicamos sobre esto. Y Pedro comprendió al ver a Cornelio que se convirtió, que el Espíritu Santo fue derramado sobre él y sobre los que estaban en su casa. Pedro dijo: verdaderamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Jacobo, al escuchar a Pablo, recuerda lo que Pedro también había contado y dice: ciertamente Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que se abre la mente de Jacobo, la mente de Santiago se abre al escuchar las palabras de Pablo y comprende que verdaderamente había una profecía de que Dios levantaría un pueblo para sí, para él. Entonces Jacobo se sigue explayando en su palabra y dice: con esto concuerdan, con esto está concordando las palabras de los profetas, como está escrito, simplemente así: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que, escuche bien hermano, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, ya los profetas anunciaban que sí se levantaría el reinado de David, se levantaría de sus ruinas, pero no para ser un reino como el antiguo, sino más bien de David saldría un gran reinado. Y usted sabe, como todos sabemos, que nuestro Señor Jesucristo proviene de la tribu de David, de la tribu, ¿verdad?, de Isaí, ¿verdad? Y de allí se levantó desde la casa de David Jesús el Señor, pero fue levantado ¿para qué? Como lo dijo el mismo Jacob, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Y por qué? Porque se habría de tomar para sí, para él, un pueblo para su nombre. Alabado sea el Señor. Entonces esto lo aprendieron los apóstoles, lo comprendieron los apóstoles, pero aquí en el capítulo 1, no habiendo sucedido nada todavía de esto, ¿verdad? Todavía Pablo no se convertía, Cornelio tampoco, ellos desconocen que en el pueblo gentil, es decir, en el pueblo gentil, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que no eran judíos, todas las naciones, Roma, Grecia, ¿verdad? Allí aparecería Siria, no hay duda, Turquía. ¿Por qué no ya pensar en aquel? Ellos no sabían que existía América, pero allá en la mente de Dios estaba América, ¿verdad? En la mente de Dios estaba Bolivia, en la mente de Dios estaba el Perú, en la mente de Dios estaba Argentina, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos y todos los pueblos, Colombia, todos los pueblos, las naciones que hoy día alaban el nombre del Señor. Qué bendito es esto. Entonces cuando ellos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos no entendían que el reino de Israel ya estaba siendo restaurado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque lamentablemente Israel no lo haya entendido así y haya preferido darle muerte. Mire, ¿recuerda usted los magos que venían del oriente? Ellos, no siendo judíos, comprendieron con la señal de esa estrella que había nacido el rey de los judíos. Pero Israel no lo comprendió. Y fue necesario oír en la ciudad de Jerusalén,
cuando condenaron al Señor Jesucristo, la voz de aquellos mismos que probablemente decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, muchos de ellos gritaban, crucifícale, ante Pilato, crucifícale, ¿eh? Prefiriendo a Barrabás que fuera libertado y que Jesús el Señor, aquel que Jesús que había hecho tanto bien, que había sanado a tantos enfermos, que había libertado a los cautivos, a los endemoniados, que había dado vista a los ciegos, que había hecho hablar probablemente a muchos mudos, que a lo mejor había hecho caminar a muchos cojos, paralíticos, pero ellos prefirieron darle muerte a él, despreciaron a su rey. Y es por eso que miramos aquí que aún los apóstoles y discípulos, aún confundidos, no entienden todas las cosas. Les cuesta comprender que el reino de Israel estaba siendo levantado no políticamente, sino que se estaba levantando a través del cumplimiento del Mesías. Pero el Señor, no hiriendo susceptibilidades humanas, simplemente les dice, nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Qué humilde es nuestro Señor. ¿Cómo es que el Señor en su humildad, aun siendo Dios, en vez de discutir con el ser humano, simplemente se complace con palabras tan nobles, con palabras tan sencillas, tan sabias, simplemente evadir la ignorancia de sus pequeños y simplemente decirle, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, esto quiere decir las situaciones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? Luego les termina el tema y les dice así, pero, como queriendo decirle, pero no se preocupen de eso, ¿ah? Sino más bien, escuchen esto, pero les cambia el tema y les dice, pero recibiréis poder. Y ellos se sorprenden porque no era lo que ellos preguntaban. Pero le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Primero le habla de que va a venir el Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo ellos se transformarían. Ya no solamente en discípulos o apóstoles, sino que ahora en testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén simboliza los próximos, donde ellos estaban. Samaria, Judea, habla de los que están un poquito más allá, pero que son judíos también. Samaria ya representa a aquellos que están más lejos, porque eran despreciados, rechazados por los judíos. Entre samaritanos y judíos no se trataban, pero para ellos también, ellos serían testigos ante los samaritanos. Y luego le dice, y hasta lo último de la tierra. Y aquí ya hay una sorpresa para ellos porque en la persona de Pedro, en la persona de Juan, en la persona de Andrés, de Felipe, probablemente de todos los demás, siendo hombres galileos, humildes, sencillos, no estaba el plan, no estaba considerado en sus vidas el tener que ser testigos y pregoneros de la justicia, yendo a naciones que estaban alejadas, porque les dice, y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos de Pamplona, me conmuevo ante la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros podamos también ser testigos y pregoneros de lo que Dios ha hecho, primero con nosotros, segundo con nuestras iglesias, como Dios ha estado levantando hermanos a través de distintos testimonios. Mire usted su propio testimonio. Yo me gozo al ver cómo cada uno de ustedes en Pamplona, mis hermanas en Francia, han ido creciendo en la gracia del Señor. No son iguales a cómo le conocieron al Señor, han crecido en la fe, han crecido en la esperanza y probablemente no se han ido dando cuenta cómo la persona del Espíritu Santo en ustedes ha derramado su gracia y ustedes ahora también son testigos del Señor. Pero no solamente con los cercanos, Jerusalén, sino que Dios también quiere que seamos testigos con los que están un poquito más al lado, ¿verdad? Judea.
aquellos que aparentemente son como nuestros hermanos, pero aún no han recibido todo y usted puede ser un instrumento en las manos del Señor. Háblele usted, cuéntele, anime a su hermana, dígale: el Señor hizo una obra maravillosa en mí, yo me he gozado en estos días, como muchos de ustedes han escrito a mi esposa, le han dicho: estamos orando al Señor, estamos clamando al Señor, le estamos pidiendo al Señor. Yo me gozo, hermanos, porque para mí es una bendición servirle a ustedes. Estar con ustedes es para mí una honra. No que yo sea honrado, no es que yo sea grande, sino que yo quisiera honrar a ustedes y honrar a este Señor tan bueno que solamente nos ha considerado para que seamos pobres testigos de la obra gloriosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Al ver esto, puedo decir que esto es lo que sucedió en mí cuando era un niño y recibí esa porción gloriosa del Espíritu Santo. ¿Sabe usted? Un día estaba siendo un niño de 11 años más o menos, orando en la casa de mi abuela, junto a mis padres, a mis tíos, mis tías, mi abuela. Estábamos en una oración y luego cantándole al Señor un culto familiar y desciende la presencia del Señor en ese hogar. Y el Señor toma a la abuela, a mi abuelita, la toma el Señor, el Espíritu de Dios, y le da una profecía a mi padre, diciéndole: ora mucho por tu hijo Juan, porque yo de aquí a pocos días lo voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y cuando cumplió Dios esa promesa en mí, yo recuerdo ese día, descendió sobre mí un poder tan grande. Por eso es que miro esta palabra y comprendo lo que el Señor le quería decir a los discípulos. A lo mejor ellos todavía no lo comprendían, pero yo lo comprendí ese día. Y cuando lo comprendí a través de ese poder glorioso, ¿sabe? No había quien me pudiera callar. Yo era un niño, pero yo tomaba mi Nuevo Testamento, mi himnario, lo echaba en el bolso de mi colegio y llegaba al colegio todos los días y sacaba el himnario en medio de los recreos, sacaba mi Nuevo Testamento y lo único que deseaba era hablar de Jesús, hablar de Cristo el Señor. Hermanos, esto es lo que Dios quiere de nosotros, pero esto no lo podemos hacer solo, sino que el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestra vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el hombre y en la mujer que es bautizada por Él, que es llena del Espíritu Santo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una de las menciones más hermosas sobre el Espíritu Santo lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Allá en el libro de San Juan, el capítulo 7, usted puede ver cómo en el versículo número 38, allí ya el Señor, en la palabra del Señor dice que en el último día, en el último gran día de la fiesta, el Señor se levantó en medio de todos y dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego el Evangelio dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, el Espíritu Santo, hermano, es como un río de agua viva. Es decir, el hombre, la mujer anda con el Espíritu Santo y es una corriente que fluye por dentro. Entonces fluyen sus palabras, fluye la alabanza, fluye la oración, porque un río es algo que no está estancado, ¿verdad? No genera otras vidas, sino que es solamente un río que tiene vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es uno de los, San Juan capítulo 7, uno de los momentos más maravillosos en que Jesús habla sobre el Espíritu Santo. En cuanto a la labor del Espíritu Santo, ¿qué podemos decir? Nos hace ser testigos. Allí en San Juan capítulo 15 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y esto diciéndoselo respecto a qué sucedería cuando ellos recibirían el Espíritu Santo. Si miramos San Juan en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, en el versículo 8, señala y dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Mire, otra gran función del Espíritu Santo. Pero continúa en el verso 12 en adelante diciendo
que aún muchas cosas el Señor quería decirle a los discípulos, sin embargo no se las podía decir, pero cuando el Espíritu de la verdad viniera sobre ellos, Él hablaría, les diría todas las cosas, les enseñaría, les daría a conocer todas las cosas que ellos deberían saber. Dice, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo incluso nos profetiza lo que vendrá en el futuro. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo es el representante del Maestro, de Cristo en nosotros. De tal manera que en nosotros, ahora el Espíritu Santo, que es un verdadero testigo, también nos ayuda a testificar, a que nosotros nos transformemos en verdaderos testigos de Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el que hace posible que nosotros podamos cumplir con la labor apostólica. En San Lucas capítulo 11, el Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A quién no le gustaría que el Señor nos respondiera, verdad? Que el Señor respondiera a nuestras oraciones. Pero luego Él pregunta, dice, ¿qué padre de familia a su hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pidiera un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Ninguno, ¿verdad? Así también, pues si vosotros, le dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, escuche bien, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Alabado sea el Señor. Entonces, en esta mañana, hermanos, la enseñanza de la palabra del Señor al mirar esto es que el Señor quiere que pidamos en Pamplona, en nosotros, en nuestras vidas, la persona del Espíritu Santo gobernando nuestro ser. Que el Espíritu Santo una nuestra congregación. El Espíritu Santo es el vínculo que puede hacer que nuestra congregación se mantenga unida. Primera cosa. Segunda cosa, el Espíritu Santo es una investidura que se derrama, por eso dice se derramará sobre nosotros, ya no como agua, sino que como un fuego maravilloso, ¿verdad? Nosotros explicábamos lo que significa ser bautizado, vamos a ser sumergidos en la dimensión del Espíritu Santo. Pero la persona del Espíritu Santo también nos bendecirá con un poder sobrenatural. Y allí se cumplirá en nosotros las señales del Evangelio. Por esto quiero terminar diciendo que cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar el Evangelio, le dijo, id por todo el mundo, en el libro de San Marcos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, y hablarán en nuevas lenguas. Yo miro esto, hermano, y digo, ¿lo hará el Señor entre nosotros? Y yo creo que sí. De tal manera que cuando usted se enfrente a la enfermedad, usted ore al Señor y el Señor pueda reprender en su enfermedad. Si algún hermano o hermana luego cumpliendo la labor de evangelista va a predicar a alguna persona, esa persona quede rendida a la palabra suya, porque no siempre estaré yo predicando o mi esposa predicando. Dios quiere usarle a usted, amado hermano, a usted, amada hermana, y para eso Dios le está preparando. Que Dios bendiga esta palabra en nuestra vida. Y los últimos versos dice que el Señor fue ascendido a los cielos en presencia de ellos y aparecieron ángeles dándoles la gran promesa. Así como ha sido levantado este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo espero esa promesa. Y la iglesia de Cristo, que ha sido bautizada por el Espíritu Santo, está esperando la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vendrá el Señor? La Biblia dice como un ladrón en la noche. Nadie sabe la hora, nadie sabe el momento, nadie sabe la fecha, el día ni el minuto.
Hoy día con tantas cosas que ocurren en el mundo, si usted mira la internet, muchos dicen que el Señor va a venir en tal fecha. No crea nada de eso. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo respecto a esto, ni el Hijo ni los ángeles lo saben, solamente el Padre que está en los cielos. Entonces Dios bendiga esta palabra en nuestra vida. ¿Qué puedo decir al terminar como conclusión? Que de la manera en que los discípulos no comprendían los tiempos y no correspondía que ellos estuvieran preguntando cosas de cuándo será, no corresponde que nosotros nos preocupemos más de la cuenta. Que el Señor cumpla los tiempos, como dice la hermanita Zulma, que los tiempos del Señor siempre son perfectos, ¿verdad? Y esto es una gran realidad. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando Él quiera, Él hará con nosotros. ¿Pero qué queremos? Que el Señor derrame sobre nosotros, sobre esta congregación, el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, para el Señor la honra y la gloria. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, eterno Dios de los cielos, te damos gracias por esta hermosa palabra, este libro de los hechos que nos muestra los hechos, la obra, no solamente apostólica, sino que también la obra de tu Espíritu Santo en medio del mundo. Yo te ruego que derrames tu bendición sobre cada hermana y hermano de nuestra congregación en Pamplona y que reciban también cada uno de nosotros, recibamos este poder glorioso de tu Espíritu para que nuestras palabras, al predicar tu palabra, al compartir el mensaje, la invitación del Evangelio, sean palabras de poder y muchos reciban. Y si tenemos que orar por un enfermo, el enfermo sea sano. Sí, Señor, cumple tu promesa en nuestras vidas. Te lo pido y ruego, especialmente por nuestras hermanas que están lejos de nosotros, allá, Señor, en Bilbao, allá en Francia, donde está también mi hermana Micaela, mi hermana Carol, sea con ellas, Señor, estas jóvenes, para que reciban poder y fortaleza del cielo. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestra vida y nos vemos en el próximo devocional, el próximo domingo. Que el Señor les bendiga grandemente.